Ha sido una semana de acontecimientos importantes, en particular la cuenta pública se ha llevado la atención y a eso se suman los resultados de la encuesta Adimark y CEP. Nos encontramos con el senador y ex timonel de la democracia cristiana, Ignacio Walker, para analizar un poco todo lo que está pasando en el panorama político. Senador, muchas gracias por estar con nosotros en Emol TV. Encantado, Alicia, muchos saludos. Senador, partamos por la cuenta pública. En su opinión, ¿cuáles serían los puntos fuertes y también los débiles de la última cuenta pública de la presidenta Bachelet? El punto más fuerte es educación, evidentemente. Yo creo que es una cuenta sólida. De hecho, es la octava cuenta política de la presidenta de la República. Creo que solo Arturo Alessandri en los últimos 100 años ha superado esa marca. Hay mucho que mostrar, mucho que exhibir. Ella optó más que por hablar del futuro, aunque también algo hubo de eso, por dar cuenta realmente de lo que se ha hecho, ¿no?, en torno a las reformas que se prometieron en un programa de gobierno. Y en ese capítulo, el primer capítulo de la cuenta, el tema de la educación, creo que lejos es lo más importante. Yo vengo llegando de Valparaíso en un liceo entregando notebooks, ¿no es cierto?, a 1.118 alumnos de séptimo básico, las escuelas municipales, súmeles a las cunas, jardines infantiles, 257.000 alumnos este año en gratuidad, carrera docente, ley de inclusión. Entonces, suma y sigue, uno dice ahí hay una obra importante. ¿Y cuál fue la debilidad de la cuenta pública? La debilidad, yo creo que aparte de haberse levantado a aplaudir el gabinete de ministros en 2 oportunidades, que yo no lo he visto nunca, una cosa así, yo creo que la debilidad es el tema de la delincuencia, el tema del orden público, la seguridad ciudadana, el narcotráfico, el microtráfico, el crimen organizado, la violencia en la Araucanía. Ese capítulo grueso, a propósito de las encuestas de CEP y Adimark, que lejos es la preocupación número 1 de la gente, yo creo que habría que haberle dado más atención. Senador, ¿y usted está de acuerdo con que Chile es mejor que ayer, Sí, considerando incluso los índices económicos sí, que se ven hoy en día? ciertamente Chile es mejor que ayer. Hemos tenido una desaceleración económica que partió el cuarto trimestre del 2013, o sea, el último gobierno del presidente Piñera, producto de factores externos, a los cuales después se le sumaron factores internos. Yo no estoy contento para nada con un cuarto año de un crecimiento económico mediocre, inferior al 2%. Ha ¿Quién indicado puede estar incluso que es la gran contento? deuda que se Sí, tiene con el país. yo creo que esa es la gran deuda que tenemos con el país. No podemos echarle toda la culpa a los factores externos, al precio del cobre. Y la verdad es que yo creo que, bueno, yo era presidente del partido el primer año de gobierno, todos los lunes en el comité político, yo siempre decía 2 cosas. 1, el crecimiento económico no tiene piloto automático, ¿no es cierto? Y 2, este no es un tema sectorial de Hacienda, es un tema político del gobierno. ¿Pero no lo ve como una debilidad de este gobierno? Sí, yo hago la autocrítica porque un crecimiento económico bajo, ¿no es cierto?, significa menos puestos de trabajo, menos lucha contra la pobreza y la extrema pobreza y menos financiamiento para los programas sociales, Alicia. 1 punto menos de crecimiento, 1. Son 500 millones de dólares menos de recaudación fiscal para financiar los programas sociales. Entonces, claramente no podemos sacar cuentas alegres respecto del crecimiento económico. Y por otra parte, todavía con la cuenta pública, muchos dijeron que era fue un discurso más bien complaciente. Y no estoy hablando solamente de oposición, Sebastián Piñera ni el senador Osondón, sino que también Beatriz Sánchez lo indicó así. ¿Cuál es su lectura? No, yo creo que más que autocomplacencia hay convicciones. Yo creo que la presidenta Bachelet apareció ayer genuinamente como la que ella es y en lo que ella cree y lo que son sus convicciones más profundas. Y eso es respetable, eso está bien, ¿eh? Y ella tuvo un primer gobierno que terminó con un 82% de aprobación, ¿no es cierto? Y un segundo gobierno que ha sido mucho más difícil, producto de todos los temas que conocemos, el tema de la corrupción, el dinero y la política. Ella misma ha enfrentado una situación difícil, ¿no es cierto? Pero tuvo mucha entereza, más que resiliencia. Yo creo que tuvo mucha entereza, mucha convicción. Yo creo que ella dijo lo que piensa, lo que siente y lo que son sus convicciones, y eso tiene valor. ¿Usted cree que ha sido un gobierno difícil más por los factores externos que han afectado, como la corrupción, todos esos temas, o también por las reformas internas que han hecho el gobierno? No, primero tuvimos estos factores externos tipo precio del cobre, China, etcétera, que explican la mitad, yo diría, del bajo crecimiento. Después tuvimos el tema del dinero y la política, el financiamiento, la corrupción, que es un tema que está instalado en el país, en las estructuras, en las instituciones. Pero le quiero decir, Alicia, yo soy presidente de la Comisión de Probidad y Transparencia del Senado. Hemos aprobado 9 leyes en los últimos 2 años, 2 reformas constitucionales. Nunca ha sido noticia. ¿Por qué? Porque lo hemos hecho por unanimidad. Y las noticias son cuando hay conflicto, no cuando hay unanimidad. Tremendo legado de este gobierno, incluso creo que habría que haberlo resaltado más, de la nueva legislación e institucionalidad en materia de probidad y transparencia. Nos están viniendo a ver del BID, del Banco Mundial, del Fondo Monetario, para ver cómo un país
que ha experimentado el flagelo de la corrupción, lo está enfrentando con mucha fuerza y con mucha inteligencia. Senador, y en cuanto al llamado que hizo la presidenta a la unidad, ¿usted no ve que esta podría ser cierta presión para que la ADC baje la candidatura, ceda ante las presiones y apoye a Guillé? Es que ella hizo un doble llamado a la unidad. Uno, a la unidad de Chile, que es lo más importante. Ahí somos todos chilenos, ¿no? Y la presidenta de la República como jefa de Estado es símbolo de la unidad de la nación. Bien. Y segundo, hizo un llamado a la unidad de los demócratas progresistas. Y ahí estamos los demócratas cristianos. Siempre hemos sido demócratas progresistas. Yo agrego un tercer elemento, Alicia, unidad en la diversidad. Y a lo mejor lo que nos faltó entender como nueva mayoría es que la unidad se construye en la diversidad, sin intentos hegemónicos de imponer conductas unos respecto de otros, y por lo tanto ahí hay que hacer una autocrítica, ¿no es cierto?, respecto a este proceso. Yo fui 5 años presidente de la democracia cristiana, fui parte de todo este proceso de formación de la nueva mayoría, pero entre la izquierdización, un cierto intento de homogenización, algún intento de, ¿no es cierto?, establecer ciertas hegemonías, olvidémonos de la retroexcavadora, el infantilismo progresista que lo llamé en su momento, todo eso nos está pasando la cuenta. Pero sí, unidad, pero unidad en la diversidad. Y por lo tanto no podemos cortarle las alas a la democracia cristiana por ir a primera vuelta con Carolina Goich, que es nuestra candidata presidencial. Hay que desdramatizar tener más de una lista parlamentaria. Se acabó el sistema binominal, gran logro del gobierno de la presidenta Bachelet, enero del 2015. Por lo tanto hay que asumir que la competencia político-electoral es lo propio de un sistema electoral de representación electoral. ¿Y niega las presiones entonces a apoyar a Guillé? Es que nosotros no tenemos presiones. Actuamos con mucha libertad, con mucha entereza. Nuestro espacio político es la centroizquierda. En la democracia cristiana siempre ha sido así, por 80 años, pero la centroizquierda. Y aquí hubo una izquierdización, ¿no es cierto? Un giro a la izquierda, anunció, me acuerdo, el senador que Jaime Quintana, presidente del PPD en ese entonces, hace 3 años, mala idea, ¿no es cierto? Porque como esto se nos izquierdizó, fíjese lo que estamos viendo hoy día, una pugna entre la izquierda de la nueva mayoría y la izquierda del Frente Amplio, 5 partidos más 12, 17, por el electorado de izquierda. Eso no es lo nuestro, ¿ah? O sea, ese no es nuestro partido, la democracia cristiana, al contrario, su contribución, nuestra contribución a la centroizquierda es preocuparnos del voto de la clase media, del voto independiente, del voto de centro, del voto moderado, ¿no es cierto? Porque ese voto está huérfano de representación política. Senador, y hablando de la nueva mayoría, entonces este llamado también hay algunos que le entregan la lectura de que es un llamado a mantener la coalición, a salir de esta crisis en la que se encuentra la nueva mayoría, en que muchos han apuntado que es el quiebre definitivo. Es que ¿sabe lo que pasa, Alicia? Mire, los 7 presidentes de partido de la nueva mayoría, el año 2014, el primer año de gobierno, definimos a la nueva mayoría como un acuerdo político y programático para apoyar al gobierno de la presidenta Bachelet. Eso es la nueva mayoría. Y por cierto, la democracia cristiana vamos a ser, como hemos sido, lejos hemos sido el partido más leal y disciplinado en términos legislativos, pero lejos en relación al gobierno de la presidenta Bachelet. Y lo vamos a hacer hasta el 11 de marzo del próximo año. Y en cuanto al contenido de la cuenta pública, se habló, por ejemplo, del tema del aborto, que es un tema sensible dentro de la democracia cristiana. ¿Cuál sería su lectura frente a este tema y frente al matrimonio igualitario? Si este fuera un proyecto para legalizar el aborto, yo votaría en contra. Pero este es un proyecto para regular la interrupción del embarazo, despenalizar, o incluso llamémoslo aborto, llamémoslo legalizar, pero en 3 situaciones muy concretas que afectan a mujeres dañadas, que han sido violadas y que han quedado embarazadas, ¿no es cierto?, que corren riesgo su propia vida, que tienen una inviabilidad fetal incompatible con la vida extrauterina. Yo voté a favor. En enero la inmensa mayoría de los parlamentarios votamos a favor. Y por lo tanto, ¿Y dentro de la nueva mayoría se logrará ese consenso entonces? Yo creo que sí, yo creo que ahora se está votando en particular. Y le insisto, si esto fuera para legalizar el aborto sin más, yo votaría en contra. Todos los parlamentarios de la democracia cristiana, que yo sepa, 28, votaríamos en contra, pero no es el caso. Y en cuanto al caso del matrimonio igualitario, que también es un punto bien sensible, los anuncios que se escucharon ayer de la presidenta Bachelet, ¿qué pasa con la democracia cristiana y qué también pasa con la candidata de la democracia cristiana? Es que no es un tema de la democracia cristiana, esto es un tema transversal. Los llamados temas valóricos son muy transversales. Ahí no hay órdenes de partido. Bienvenido al debate. Aquí no hay temas vedados. En ese debate yo voy a sostener la tesis del matrimonio como un contrato entre un hombre y una mujer. ¿No es cierto? Esa es mi convicción. ¿Y eso no genera aún más quiebres dentro de la nueva mayoría? No, yo creo que hemos sabido como sociedad chilena, como parlamento, ¿no es cierto?, convivir con esta discusión sobre temas valóricos que están en la agenda, ¿no es cierto?, que no pueden ser temas vedados, ¿no? Entonces, bienvenido al debate. Y le insisto, en mi caso por lo menos, yo voy a defender la tesis del matrimonio entre un hombre y una mujer. Perfecto, pasamos a las encuestas, senador. En la encuesta de IMAC, el gobierno logró un 32% de aprobación. ¿A qué lo atribuiría? Baja aprobación. Hay una desaprobación mayoritaria.
60-70% de la opinión pública desaprueba al gobierno de la nueva mayoría, que es mi gobierno. La Democracia Cristiana es un partido de gobierno. Bueno, hay que tomarlo con humildad, hay que dejarse interpelar, hay que ser más autocrítico, aquí no hay lugar para la autocomplacencia. ¿Ah? ¿Una alza? Es una alza, sí, de 20 y tantos a 31. Yo creo que la presidenta va a terminar arriba de 40 con aprobación. No va a ser el 82% de aprobación de la otra vez, pero yo creo que ya se están mostrando resultados. Mire, la retroexcavadora es del primer tiempo, nos está pasando la cuenta, pero fue el primer tiempo. Hoy día estamos en una fase más tranquila, de tratar de arribar a buen puerto, con proyectos como la nueva educación pública. Yo soy presidente de la Comisión de Educación y Cultura, nuevo Ministerio de la Cultura y las Artes y el Patrimonio, ley sobre educación superior y desde ayer ley sobre universidades estatales, que ingresó a su trámite en el Senado. Y suma y sigue todos los anuncios que hizo ayer, construcción de hospitales, embalses, estadios, infraestructura social, el tema vivienda, que ha sido realmente impresionante lo que se ha hecho ahí. Entonces, ahora, esos temas sectoriales, Alicia, donde hay mucho que mostrar, han sido invisibilizados por el ruido político, el conflicto político. Y ahí tenemos que hacernos la autocrítica de cómo las cosas se pueden hacer con espíritu de reforma, no refundacional, de cambio, pero sin retroexcavadora, sin grandes trastornos. Senador, y en cuanto al panorama presidencial, ¿cómo se llega a buen puerto con las cifras que muestran las encuestas? Porque su candidata presidencial, Carolina Goich, muestra cifras bajísimas en la encuesta CEP. De hecho, obtuvo un 2,1% de las menciones en la pregunta sobre quién le gustaría que fuese el próximo presidente de Chile. Compitiendo, así se llega a buen puerto. Para eso terminamos con el binominal. ¿No? La democracia representativa es competencia político-electoral, es representación proporcional. Cada partido es un pacto. Tenemos una tremenda candidata, Carolina Goich. Mire, a Emmanuel Macron, que anoche vi la película extraordinaria, Acceso al Poder, la recomiendo, es realmente extraordinaria. A Emmanuel Macron hace un año y medio que nadie lo conocía en Francia. Era un ministro de segundo orden de economía, no marcaba en las encuestas y ganó la presidencia de la República de Francia con un 66% de los votos. ¿No? Carolina Goich tiene que ser la Emmanuel Macron de Chile, que fue una alternativa de centro, que dijo ni izquierda ni derecha, ¿no? Y fue concitando apoyos y espacios, ¿no es cierto? Y hoy día es el presidente de la República de Francia. No me asustan las encuestas, las miro con mucho respeto. Esta es una candidatura que va de menos a más, la Carolina Goich, y justo en noviembre va a ver usted que vamos a dar una tremenda arremetida. ¿Se imagina entonces el panorama de la situación de Francia con Carolina Goich en cuanto aunque la CEP y la DIMARC posicionan a Guillé como el candidato más competitivo para enfrentarse a Piñera? Pero mire, Alejandro Guillé ha bajado de 28 a 21% en 3 meses. Yo le tengo el mayor respeto. 28 a 21 en la misma encuesta de DIMARC de ayer. Pero sigue pisándole los talones a pero estamos en mayo, junio, Alicia. Quedan 6 meses. Ni siquiera ha sido la primaria, ¿no es cierto? En el caso del Chile Vamos, del Frente Amplio. Yo creo que tenemos una gran candidata, Carolina Goich. Hicimos bien en ir a primera vuelta. Yo le voy a explicar por qué, en 2 palabras. Porque la derecha se está derechizando. No es lo que digo yo. Andrés Alamán, entrevista hace 2 semanas, el gran peligro de Piñera es derechizarse, ¿no? Y está bien estancada la candidatura de Piñera, en 20 y tantos %. Y la izquierda se está izquierdizando. Entonces, ¿quién va a representar al voto de centro, moderado, sectores medios, mundo independiente? Hay un tremendo espacio para la democracia cristiana, para Carolina Goich, para representar ese mundo que está huérfano de representación política. ¿Y Beatriz Sánchez no podría ser la persona que lo representa? No, porque ella legítimamente es una candidata a la izquierda de la izquierda, ¿no es cierto? El Frente Amplio está a la izquierda de la nueva mayoría. Ella se quedó ahí como en 11%. Pero si Marco Enrique Minami llegó a 20, Alicia, sí, no hay nada nuevo aquí bajo el sol. Y está todo muy fluido, como se dice. Nadie puede predeterminar un resultado que es completamente incierto, por suerte, porque así es la democracia. En Corea del Norte ahí no hay ninguna incertidumbre sobre los resultados. En Chile sí, porque Senador, es democracia. Y por otra parte, usted en su minuto manifestó las ganas de competir. Sin embargo, después bajó y apoyó a Carolina Goich. ¿Pero qué pasa ahí? ¿Usted cree que podría tener mejores cifras en el caso de que usted hubiese sido el candidato o podría haber abarcado la candidatura desde otro punto de vista? No, yo creo que Carolina Goich es una gran candidata, la apoyo con mucha fuerza, con mucho cariño, con mucha convicción. Yo dije cuando dejé la presidencia del partido, si el partido así lo estima, yo estoy disponible para un desafío presidencial. Y lo estaba, ¿no es cierto? Porque yo no quería que nadie dijera que no hubo nadie disponible en la democracia cristiana. ¿No es cierto? Uno no puede vivir vitrineando en política, ¿no es cierto? Entonces hay que actuar con fuerza. Eso es lo que hizo la democracia cristiana. ¿Le dolió que no lo eligieran usted en carta? No, yo no soy dolido ni sentido esto sin llorar, sin quejarse. Yo me siento muy contento de poder servir a Chile desde la política, desde el Senado, desde la democracia cristiana. Tenemos una tremenda candidata, Carolina Goich. Así que yo estoy contento por lo que pasó esta semana, el 21 de mayo. Tremendo desfile ahí en Valparaíso con todas las familias.
1 de junio, ojo que en Valparaíso fue muy tranquilo, manifestaciones masivas, tranquilas, un gran discurso de la presidenta. No, yo creo que las bases, los pilares, Alicia, del país siguen sanos. Yo creo que estas visiones catastrofistas de un país que se cae a pedazos, yo no los comparto. Carolina Goich además indicó recientemente, a raíz de los resultados de las encuestas, que su candidatura tomaría otro rumbo, una segunda etapa. ¿Cuáles cree usted que serían las claves de esa etapa para llegar a buen puerto? Es que ni siquiera hemos entrado en tierra derecha, estamos como en los prolegómenos, la pre, como dicen los cabros. ¿Pero ya están a tiempo de tomar? Sí, de hecho ella ya inscribió su candidatura presidencial bien, pero mire, es que nuestro foco no está en las encuestas, porque no es que las encuestas se equivoquen. Pero dijo que la idea era revertir los resultados. Pero lógico, pues, ese es el liderazgo. El liderazgo político es revertir los resultados, le insisto. Si Emmanuel Macron hubiera visto las encuestas en Francia en mayo del año pasado, hace un año, recién un año, o sea, no existía, no era siquiera candidato presidencial. Entonces yo creo que, bueno, la vida está llena de sorpresas, pero sobre todo el liderazgo político. Y lo que nosotros estamos haciendo como Democracia Cristiana es recorrer el país, en mi caso la región de Valparaíso, que represento de hecho como candidato a senador, y tratar de llevar una voz de aliento, de entusiasmo, sobre Chile, sobre la clase media, sobre el mundo independiente, sobre toda esa gente que se quedó, el 65%, le insisto, en la casa, que no fue a votar. Si nosotros movilizamos una parte de esa gente, vamos a ganar. Mayor trabajo en terreno, entonces. Mucho trabajo en terreno. Esto se juega en el terreno, no en las encuestas. ¿Y usted, senador, estará más protagonista en esta segunda etapa? ¿Lo hemos visto un poco desaparecido? Es que hay que abrir espacio para que el liderazgo de Carolina Goich emerja. Pero pregunten en la región de Valparaíso si ha estado desaparecido. Senador, ¿y si Carolina Goich no llegara a la papeleta eventualmente, su voto le gustaría que fuese para Guillé o para Beatriz Sánchez? Va a llegar a noviembre de todas maneras. Absolutamente, esa es la decisión del partido. Y después veremos la segunda vuelta. Primero contemos los votos, después formamos gobierno. Entonces ni siquiera resolvemos el tema de la primera vuelta. Carolina Goich va a estar en la papeleta en noviembre, va a sorprender porque vamos a tener un muy buen resultado. Esto va de menos a más. Yo tengo mucha convicción, veo en mi partido, pero no solo en mi partido, Alicia, me encuentro con mucha gente que votó Demócrata Cristiana en los últimos 20 años, que había dejado de votar Democracia Cristiana y que está volviendo como a entusiasmarse. Así que va a depender mucho de la calidad de nuestras propuestas. Este es un liderazgo joven, de mujer, 44 años, magallánica. Imagínense, luchó contra el cáncer, ¿cuántos años no va a luchar en una elección de aquí a noviembre? Senador Ignacio Walker, muchas gracias por estar con nosotros en EMOL TV. Encantado, muchas gracias a usted. Nosotros los invitamos a seguir informándose en emol.com y a seguir conectados como siempre aquí en EMOL TV. Nos vemos.